Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. La noche del 6 de septiembre de 2001, el videoclip de Rolling de Limp Bizkit, filmado en la torre norte del World Trade Center de Nueva York, ganó la categoría Mejor Video de Rock en los MTV Music Awards. And the winner is Limp Bizkit. El día 10, la banda recibió una carta de parte de la administración del edificio agradeciéndoles por filmar allí. Nunca imaginaron. Horas después, una noticia atípica irradió desde esa misma ciudad. Un avión que muchos oyeron y casi nadie vio, se estrelló contra aquella torre. Hay un solo video del impacto, captado por documentalistas que realizaban una pieza sobre los bomberos. Bueno, un video y un timelapse, planeado por Wolfgang Stelle como una obra de arte cuyo objetivo era reflexionar sobre cuán mundana y normal es la vida, que realmente nada sucede y que todo es muy similar. Y su suposición era que prácticamente nada iba a cambiar. Audio ininterrumpido hay uno solo, de un oficial del FBI que llevaba micrófonos escondidos para espiar a un asesor tributario sospechoso de sobornos. That was an explosion. That was an explosion. Durante 17 minutos creímos que no era más que un piloto con poco sueño o mucho alcohol. Entre los oficinistas que evacuaban, varios lo hacían con casi nulo sentido de urgencia, esperando su turno para usar el baño o que el computador terminara de apagarse. Pero a las 9:03, cuando ya varias cámaras de televisión enfocaban la humareda que afloraba por el boquete, quedó claro que esto no era un despiste. Oh my God. That looks like a second plane. Otro avión se incrustó en la torre sur. Just saw another plane coming in from the side. You did. I did. That was absorbed Yes, by and my that's view. the second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen. Y no era una avioneta, como presumíamos respecto del primero, sino un corpulento, maduro Boeing 767. Esa mañana, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial se aprontaba a un ejercicio de rutina. Incluía una variedad de escenarios, entre los que se contaba el secuestro de un avión cuyos captores, motivados por consideraciones políticas, piloteaban hasta una isla similar a Cuba en busca de asilo. Cuando me dijeron que había un secuestro, mi primera reacción fue: alguien comenzó el ejercicio temprano. Contó el encargado del simulacro, el mayor Kevin Nacy Penny. El secuestro no se supone que era en otra hora. Anunció por el sistema de comunicación. Hay una explosión, la acabamos de ver, estamos trabajando técnicamente para ustedes para poderla repetir. Y es otro avión, es otro avión. ¿Y es la torre del lado? Es la torre del lado, Paulina, y es otro avión que se estrella, se ve claramente. Vamos a repetirlo al aire, por favor. Los telespectadores aún no recuperábamos el habla cuando, a las 9:37, llegaron noticias desde Washington. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. Un tercer aparato se había embutido en el Pentágono, sede del Ministerio de Defensa. Murieron allí 125 personas, equivalente a 5x5 por cada uno de los 5 lados. Por esas cosas del destino, en ese mismísimo instante, Shafiq bin Laden, hermano de cierto terrorista saudí de quien hablaremos más adelante, figuraba en una conferencia de inversión en el Ritz-Carlton, a 3,5 kilómetros del Pentágono. Y lo acompañaban el primer presidente Bush y James Baker, ex secretario de Estado. Una cuarta aeronave fue secuestrada en el aire y prometía aún más quebrantos en el Capitolio. Mark Cecil y Hetty Penny, pilotos de la Guardia Nacional Aérea, despegaron sin tiempo de equipar a sus F-16 con municiones. La instrucción era embestir a la amenaza voladora y, si la fuerza los acompañaba, eyectar el milisegundo previo.
Para su fortuna, no fue necesario poner a prueba qué tan felinos eran sus reflejos. Los pasajeros de ese último avión, enterados por teléfono del destino de los otros 3, opusieron resistencia a sus captores. Este es el audio original. Mayday, get out of here. Mayday, mayday. We are all gonna die in here. Y así fue. Todos murieron allá adentro tras estrellar el avión en la campiña de Pensilvania. Mark Wahlberg tenía pasajes para este último vuelo, pero canceló el día previo. Años después, tuvo el desparpajo de declarar que, con él a bordo, otro gallo hubiese cantado. Si hubiera estado en ese avión con mis hijos, no habría caído como lo hizo. Habría habido mucha sangre en esa cabina de primera clase. Y después habría dicho, ok, vamos a aterrizar en algún lugar seguro, no se preocupen. I'm sorry, say again? A lot of smoke in lower Manhattan. A lot of smoke in lower Manhattan? Ben Sliney, Autoridad Nacional de Tráfico Aéreo, tomó la difícil decisión de ordenar el aterrizaje a todos y cada uno de los 4.200 aviones que sobrevolaban Estados Unidos, una medida nunca antes adoptada. Y era el primer día de Sliney en el puesto. Es más, las primeras horas de Sliney en el puesto. En las Torres Gemelas, quienes oficineaban debajo de los impactos emprendieron retirada por las escaleras. En la Torre Norte, un perro guía llamado Russell acompañó a un grupo, incluido su dueño ciego, a lo largo de 78 pisos hasta el suelo. Solo se detuvo para languetear a una mujer que padecía de un ataque de pánico. Los pobres diablos que estaban más arriba, en cambio, se debatían entre el abismo y el infierno. Varios optaron por la muerte rápida que ofrece el primero y se lanzaron. Y mientras el mundo prestaba sus ojos y orejas a ese cuadro dantesco, el fuego carcomía la resistencia de la estructura que lo cobijaba. Ambas aeronaves habían despegado hacía muy poco desde Boston con los tanques rebosantes de combustible para el largo viaje hasta Los Ángeles. Eso fue lo que hizo la diferencia. En 1964, durante la fase de diseño de los edificios, se había simulado la colisión de un Boeing 707, uno de los aviones de pasajeros más grandes de ese momento, y la estructura aguantaba. Pero es que los Boeing 767 utilizados ese día eran mayores y los rascacielos se vinieron abajo en una escena que parecía extraída de un mal sueño hollywoodense. Una nube de fin de mundo engulló los barrios circundantes. El mundo miraba desolado. Partiendo por Larry Silverstein, el empresario que 48 días antes había ganado el contrato de arriendo con opción de compra del complejo tras una oferta inicial de $3,2 miles de millones. En el evento de cualquier daño a los edificios, era mi obligación reparar el daño o reemplazar lo que sea que fuera necesario tan rápido como fuera posible. Mismo tipo, misma calidad. Silverstein solía desayunar en la cima de la Torre Norte. Ese día faltó solo porque su esposa le insistió que no se ausentara de una cita médica. Los centros de salud de todo Nueva York se preparaban para una avalancha de pacientes, espejo de aquellos hospitales de guerra que se convierten en ajetreadas colmenas de sangre y agonías. Pero el tiempo corría y corría sin que nada de eso se materializara. El personal tardó un buen rato en comprender lo que pasaba. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Casi todos los que no alcanzaron a huir no requerían asistencia médica por el sencillo motivo de que estaban muertos. Los perros adiestrados encontraron tan pocos sobrevivientes que los rescatistas se escondían entre los escombros para evitar que se les derrumbara el ánimo. Hello, Doc. Hey.
That guy needs some oxygen. If someone can share it with him. 10-4. Thanks. Fueron 2.996 las víctimas fatales, contando los 19 terroristas. Tantas que el FBI excluyó estas muertes de los reportes del 2001 porque hubiese distorsionado en demasía las estadísticas interanuales. Hoy no califican de homicidios para efectos de balances oficiales. Este catastro de fatalidades incluye 412 bomberos. El primero de ellos que murió fue aplastado por uno de los suicidas. Claro que esos excluyen al bombero Steve Buscemi, quien a partir del día siguiente se la pasó en turnos de 12 horas limpiando la destrucción. Él sí vivió para contarla, y para dotar de voz a Randall Boggs en Monsters, Inc. Gonna be doing some serious scaring, putting up some big numbers. Toda una conmoción en el gremio, cuya reverberación se siguió percibiendo por años. Al menos 8 bomberos sobrevivientes abandonaron a sus esposas e hijos para casarse con viudas de la tragedia. Viudas, por lo demás, que siguieron apilándose con los años, porque más personas han muerto desde el 11 de septiembre a causa de cáncer y otras enfermedades asociadas a las cochinadas emitidas que los que cayeron ese día. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. We are tactical channel, and channel 6 has been designated a command channel and open. Right now, all I have in the children is 4 trucks and 2 engines. Sin siquiera contar todas estas muertes desfasadas, es hasta hoy el ataque terrorista más letal jamás registrado y la agresión más devastadora en suelo estadounidense desde Pearl Harbor. Quien estuvo a un tris de engrosar esa cifra fue Michael Jackson. El rey del pop tenía agendada una reunión en la cima de una de las torres. Por teléfono les dijo: Mamá, estoy ok, gracias a ti. Todos ustedes me tuvieron hablando hasta tan tarde que me quedé dormido y perdí mi cita. El australiano Ian Thorpe, quien un mes y medio atrás se había convertido en el primer nadador en ganar 6 oros en un mundial, corrió similar suerte. Había partido temprano a visitar las torres, pero olvidó su cámara de fotos y volvió al hotel por ella. De vuelta en su habitación, encendió la tele y observó las llamaradas. Looking at the World Trade Center, we understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea. Lawrence Wynn, antiguo controlador del Empire State, se revolcaba en su tumba. En mayo del 68, mientras los rascacielos se construían, había pagado un aviso a página completa en el New York Times advirtiendo la seguridad para el tráfico aéreo que representaban semejantes montañas. And it was just about time for the part of the close when the hinges went to flying off the motherfucking doors. A la industria de la música, la calamidad le pegó de otro modo. Los hip hoperos de The Coup se vieron forzados a reemplazar la portada de su álbum Party Music, cuyo lanzamiento estaba programado para ese mismo mes, que mostraba asombrosas explosiones en los pisos altos de ambas torres gemelas. Everybody get your shit started. This is your motherfucking party. Cosa similar ocurrió con el disco Live Scenes from New York, de Dream Theater, lanzado ese mismísimo día, cuya carátula mostraba las torres gemelas envueltas en una gigantesca llamarada. Tuvo que ser reemplazada por una alternativa menos ígnea. Mire ambas carátulas en datosfreak.org/podcast. La de The Coup es realmente impresionante. I'm starting to feel lost in the haze of a dream. Well, where should I start? I suppose you already know who I am. Por el contrario, a tono quedó el videojuego Deus Ex. Lanzado el año anterior, las Torres Gemelas estaban llamativamente ausentes de la silueta de Nueva York. El motivo eran las limitaciones de la memoria computacional, pero la explicación en el universo ficticio era destrucción en ataque terrorista. You don't look that bad. Police! Don't move! Hey, what?
La nación estaba en shock. Ni para quitarse la propia vida alcanzaba el espíritu. Las llamadas al 1-800-SUICIDE bajaron al mínimo diario de todos los tiempos. Motivados por el temor, tantos fueron quienes reemplazaron vuelos por los mucho más riesgosos viajes terrestres que durante los primeros 12 meses se estimaron en 1.600 las muertes adicionales a causa de accidentes de tránsito. Para las ballenas fue justo lo contrario. El análisis de heces en la bahía de Fundy evidenció una reducción notoria de las hormonas asociadas al estrés, consecuencia directa de la suspensión del tráfico marítimo. Bank sharply and smash directly, perhaps purposefully, into, oh my goodness, oh God, there's another one. La condena a los atentados fue casi transversal, incluso entre países tradicionalmente hostiles a Estados Unidos, y las expresiones de solidaridad emanaron hasta de los rincones menos pensados. En Kenia, una tribu masái plasmó su respaldo donando 14 vacas a Washington. Los animales no viajaron a la tierra de las oportunidades, pero con sus frutos se creó un fideicomiso para becar estudiantes. Decimos, eso sí, condena casi transversal porque el portavoz de Irak puso la nota disonante. Los vaqueros estadounidenses están cosechando el fruto de sus crímenes contra la humanidad. Y eso que 8 meses antes el gobierno iraquí había ofrecido donar 100 millones de euros a los estadounidenses en situación de pobreza. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right. Oh my gosh! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God! It's right in the middle of the building. Superado el caos inicial, un muy largo proceso de reconstrucción comenzó en el Bajo Manhattan. Además de restos humanos, la excavación reveló los vestigios de un barco construido con bosques del sureste de Pensilvania datados de por ahí por el 1773, la mismísima madera que se utilizó para el Salón de la Independencia en Filadelfia y otros edificios de la era revolucionaria. En paralelo a la reconstrucción, tuvo lugar la investigación policial. No fue difícil dar con los perpetradores, eran extremistas islámicos, miembros de Al-Qaeda, que abordaron esos 4 aviones aperados de cuchillos para reducir a la tripulación. Eran hojas de envergadura modesta que hasta ese día se permitía en vuelos regulares. Solo quienes asumirían el control del aparato sabían que la misión era suicida. Los demás, engañados por sus propios líderes, creían que solo tomarían rehenes. El ataque había sido finamente orquestado con varios meses de clases de vuelo. El 11 de marzo de 2002, exactamente 6 meses después del día decisivo, Huffman Aviation, la escuela aeronáutica donde Mohamed Atta y Marwan al-Shehi aprendieron el oficio, recibió una carta del Servicio de Inmigración estadounidense. La misiva notificaba que la visa de estudiantes de sus 2 noticiosos alumnos acababa de ser aprobada. En Al-Qaeda no tardaron en reconocer su autoría. Culparon a la Alianza Cruzada Sionista y sus colaboradores por las agresiones contra musulmanes en países como Somalia, Bosnia-Herzegovina y el Líbano. En un megamix de política internacional, añadieron atrocidades cometidas por rusos en Chechenia e indios en Cachemira y Assam, así como la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita, el apoyo a Israel y las sanciones contra Irak. Para desgracia del FBI, uno de sus expertos en Al-Qaeda había emigrado hacía tan solo un mes. John O'Neill, jefe de la División de Seguridad del FBI y quien investigó a la organización durante años, se había retirado a principios de agosto para asumir como jefe de seguridad de, entre todos los lugares posibles, las Torres Gemelas. Fue una de las víctimas.
Que Al-Qaeda se adjudicara públicamente semejante abominación le hizo un flaco favor a los musulmanes del resto del mundo, la gran mayoría de los cuales jamás aprobaría algo así. Fue por eso que Musamil Hassan fundó el canal Bridge TV, destinado a combatir los estereotipos negativos del Islam exacerbados tras los ataques. Lástima nomás para él y para su causa que 7 años después lo condenaron a 25 años de prisión por decapitar a su esposa luego de que ella le solicitó el divorcio. Musamil Hassan appeared to show deep regret. Remember, this is the man that started that television network up in upstate New York to counter the negative images of Muslims after 9/11. Then he tried to convince the jury that his wife's death was justified because she hit him. El líder de Al-Qaeda era un espigado ingeniero civil saudí de 1,95 m y aficionado al voleibol. Su nombre, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden is just one person. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Era el 17º de los 52 churumbeles de un magnate de la construcción, fundador de la compañía que hoy levanta el futuro edificio más alto del mundo. Tal como las estructuras que derribó su hijito lo fueron desde su inauguración hasta que la superó la Torre Sears en Chicago. Quizás en algo influyó en Osama el método escogido para sembrar el horror, el hecho que tanto su padre como su hermano, su media hermana y su madrastra murieron en diferentes accidentes aéreos. En carta dirigida a sus enemigos, Osama escribió que Estados Unidos no entiende el lenguaje de los modales y los principios, por lo que lo estamos abordando con el lenguaje que sí entiende. Cuando se supo de la participación de Osama, nadie quedó más turulato que el humorista George Carlin. Venía de grabar un especial para HBO titulado Como que me gusta cuando un montón de gente muere. Incluía un chiste acerca de cómo los pedos se acumulan y se acumulan en las últimas filas de los aviones. Because what happens is these planes get flying so fast that all the most vicious, lethal, volatile, flammable, unstable farts get pushed toward the back of the airplane where they begin to build up pressure. And they build and they build and they build until they reach critical fart density. Y aquí es donde viene lo increíble. The whole back end of the plane blows off. And you know who gets blamed? Osama Bin Laden. La grabación terminó el 10 de septiembre de 2001. There you go. All righty. I'll see you later. Thank you very much. I appreciate it. Have fun, take care, be cool, win money. Thank you. En un video apenas audible, Osama se mostró gratamente sorprendido con el nivel de daño que produjo su idea. Calculamos que los pisos que serían golpeados serían 3 o 4. Yo era el más optimista de todos debido a mi experiencia en ese campo. Pensaba que el incendio de la gasolina del avión derretiría la estructura de hierro del edificio y colapsaría el área donde el avión golpeó y todos los pisos arriba solamente. Arabia Saudita, la cuna de este sujeto, no es un país musulmán cualquiera. Es la cuna del wahabismo, una variante de severidad extrema. Meses después de los ataques, 15 escolares murieron quemadas en la Meca porque la Mutawa, la policía religiosa saudí, no les permitió salir del colegio en llamas ni permitió ingresar a los bomberos porque sus cuerpos y rostros no estaban apropiadamente cubiertos. Hasta 2019, las mujeres no estaban autorizadas legalmente para conducir automóviles, aunque sí para pilotear aviones. El ímpetu por la pureza llevó a los saudíes a planear una ciudad solo para trabajadoras, de modo que las damas no se cruzaran con ojos lascivos en la esquina menos pensada. La implacable moral sexual los llevó a alterar una casta foto de la modelo brasileña Gisele Bündchen, insertando digitalmente una camiseta debajo de su vestido. Para un occidental, inserto en un mundo cada vez más secularizado, no es fácil dimensionar cómo se experimenta la divinidad en una sociedad como esa. O sea, en Nueva Zelanda es tanto lo que ha bajado el rating de la fe que en un censo reciente la segunda religión mayoritaria fue Caballero Jedi, con 1,5%.
Osama dejó este bastión de la ortodoxia en 1979, cuando se unió a las fuerzas mujahidines de Pakistán en su lucha contra la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Con los años se radicalizó. Invocando Guerra Santa, el 98 firmó una fatwa, una especie de dictamen religioso, que invocaba el asesinato de estadounidenses. Ese mismo año organizó atentados explosivos contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, en los que murieron 224 personas, y luego planeó secuestrar al actor Russell Crowe como parte de un complot de desestabilización cultural. Posiblemente ignoraba respecto del protagonista de Gladiador, que I was born in New Zealand. Ni siquiera es estadounidense. De modo que cuando George Bush lanzó lo que denominó la guerra contra el terrorismo, el primer paso fue invadir Afganistán, la sociedad semi-tribal donde Al-Qaeda se hizo fuerte. El objetivo de Washington era privar a la organización de una base de operaciones y desmantelar el gobierno que los cobijaba, una corriente político-paramilitar fundamentalista islámica. Su hostilidad hacia otras expresiones religiosas y culturales era bien conocida. Tan solo 6 meses antes de los atentados habían destruido estatuas monumentales de Buda de 1500 años. Conforme al Corán, declararon ilegal la carne porcina, de modo tal que había un solo cerdo en todo el país, en el zoológico. Se llamaba Cancir, por si lo tientan fotos de la atracción. Y ya vimos en el episodio 28 sobre el Titanic y cómo el corte de pelo de Leonardo DiCaprio, esa inmundicia occidental, fue prohibido. Paradojalmente, estos emblemas de la intolerancia responden al nombre de talibanes, que quiere decir estudiante en pastún. En modo express, Estados Unidos y sus aliados, en especial el Reino Unido, descuajeringaron a los talibanes del poder y construyeron bases militares en Afganistán. Como en toda guerra, el precio se pagó en vidas y mutilaciones, aunque en este caso no tanto a causa de batallas campales, sino que mucho más por el goteo de años y años de inestabilidad postfrontal. Cosa de preguntarle al británico Andy Grant, quien perdió la porción inferior de su pierna al pisar una mina antipersonal. Incondicional del Liverpool, tenía tatuado el eslogan de la hinchada. You will never walk alone. Nunca caminarás solo. Tras la amputación, mordaces son los dioses del fútbol, solo quedó You will never walk. Nunca caminarás. La mayor parte de los miembros de Al-Qaeda y de la cúpula de los talibanes escapó a Pakistán o se refugió en zonas remotas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció una fuerza de asistencia para supervisar las operaciones militares y capacitar a las fuerzas nacionales afganas. En adelante, sus uniformados iban a trabajar codo a codo con Estados Unidos, una asistencia que le iba a costar a los contribuyentes norteamericanos una buena tajada de dólares. No todos imprescindibles. Financiaron $93 millones en uniformes por los que debían pagar costosos derechos de propiedad, con camuflaje de bosque, aun cuando solo el 2,1% de la superficie del país es boscoso. ¿Y por qué esta barrabasada? Bueno, porque al ministro de Defensa afgano le gustó lo que vio en la web de la compañía Hyper Stealth. Llegamos hasta aquí por hoy. En el próximo episodio, la segunda patita de la guerra contra el terrorismo: Irak. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com.
Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.